Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el mundo vertiginoso del espectáculo, donde la vida privada de los famosos se entrelaza inevitablemente con su imagen pública, basta un solo gesto para abrir un mar de especulaciones. Así ocurrió con Hande Erçel, una de las actrices más admiradas y seguidas de Turquía, quien decidió romper su silencio tras la abrupta separación de Hakan Sabank, heredero de una de las familias más influyentes del país. Lo sorprendente no fue únicamente que Hande hablara por primera vez desde la ruptura, sino la manera en que lo hizo. Lejos de las fotos coloridas y sonrisas radiantes con las que suele cautivar a sus seguidores, esta vez eligió un camino diferente, una imagen en blanco y negro, acompañada de palabras que destilaban fuerza, tristeza y misterio. El mensaje decía: soy fuerte no cuando estoy cansada, sino cuando no me rindo. La relación entre Hande Erçel y Hakan Sabank había sido observada con lupa desde el primer día. El romance, que unía a la actriz más popular del momento con el joven empresario de una dinastía poderosa, parecía salido de un guión de cine. Pero la magia se desvaneció repentinamente. Sin explicaciones públicas, la pareja tomó caminos separados, dejando tras de sí una ola de interrogantes. Algunos rumores apuntaban a que el pasado sentimental de Hande había generado tensiones. Otros, en cambio, señalaban que la presión de la familia Sabank habría jugado un papel decisivo en el desenlace. Ninguna de las partes ofreció declaraciones. Ese silencio, tan prolongado como elocuente, hizo que los medios y los fans llenaran el vacío con sus propias teorías. Cuando parecía que el tema comenzaba a apagarse, Hande reapareció en Instagram con un mensaje cargado de simbolismo. La fotografía, sobria y melancólica, contrastaba con la fuerza de las palabras escritas. La reacción fue inmediata, miles de comentarios en cuestión de minutos, titulares en revistas digitales y debates encendidos en programas de televisión. Los seguidores interpretaron la frase de maneras opuestas. Para unos, era la confirmación de que había superado la ruptura y estaba lista para renacer con más fuerza. Para otros, se trataba de un dardo directo hacia Hakan y su entorno, una forma elegante de decir: no pudieron quebrarme. El mensaje de Hande se volvió viral en cuestión de horas. Hashtags como #Hande Erçel y #Hakan Sabank dominaron Twitter. En Instagram, la publicación recibió cientos de miles de me gusta y un torrente de comentarios. Estamos contigo, tu fuerza nos inspira. Ahora es el momento de volar alto, como siempre soñaste. Este mensaje es claramente para Hakan, todos lo sabemos. Incluso algunos usuarios fueron más allá, especulando con que este post podría ser el inicio de una nueva etapa sentimental. ¿Estaba Hande preparando el terreno para anunciar otra relación? ¿O simplemente quería cerrar el capítulo de una vez por todas? En News Around queremos preguntarte, ¿qué piensas tú? ¿Crees que estas palabras son una indirecta hacia Hakan Sabank, o son un grito de independencia y renovación personal? Déjanos tu comentario, tu voz nos importa. Mientras tanto, del lado de Hakan Sabank todo permanecía en silencio. Ni una palabra pública, ni un gesto en redes sociales. Pero ese silencio no apagó los rumores. Voces cercanas al entorno empresarial aseguraron que la familia Sabank no estaba del todo cómoda con el eco que había provocado la publicación de Hande. Algunos incluso afirmaron que desde el inicio nunca vieron con buenos ojos la relación, convencidos de que no duraría demasiado. La prensa de entretenimiento interpretó la situación de distintas maneras. Para unos, el mutismo de Hakan era un signo de madurez, una forma de cerrar el tema sin darle más protagonismo. Para otros, era un acto de evasión, casi de debilidad, frente a la fortaleza mostrada por Hande en su mensaje. El contraste entre la voz poderosa de la actriz y el silencio absoluto del empresario se convirtió en el punto central de todos los análisis. La nueva etapa de Hande,
trabajo, proyectos y reinvención. Más allá de la polémica, lo cierto es que Hande parece decidida a volcar toda su energía en su carrera. Rumores en el círculo de productores turcos indican que ya tiene sobre la mesa varios guiones y que pronto podría regresar con un proyecto televisivo de gran envergadura. Algunos incluso hablan de una superproducción internacional que marcaría un antes y un después en su trayectoria. Su mensaje en Instagram, entonces, puede interpretarse también como un manifiesto artístico: he dejado atrás el pasado, ahora me enfoco en lo que viene. La actriz, que en los últimos años ha conquistado no solo a Turquía sino también a audiencias internacionales, estaría construyendo así un relato de empoderamiento que refuerza su imagen como mujer fuerte y resiliente. La prensa rosa no tardó en darle un giro más dramático. Para algunos medios, la publicación de Hande tenía un único propósito: mantener su imagen de mujer inquebrantable, que no se deja derrotar por desilusiones amorosas. Tras aparecer en numerosas portadas con el rótulo de mujer decepcionada en el amor, la actriz habría querido dar vuelta a esa narrativa y proyectar otra, la de una mujer que cae, pero siempre se levanta con más fuerza. El público, sin embargo, parece haber conectado con la sinceridad del mensaje. Más que estrategia, muchos lo interpretaron como una confesión personal, un desahogo íntimo compartido con millones de seguidores. La gran incógnita ahora es doble. Por un lado, ¿responderá a CaixaBank de alguna manera? Algunos expertos creen que podría hacerlo a través de un gesto sutil, tal vez una publicación indirecta, replicando la estrategia de Hande. Por otro, ¿será cierto que la actriz ya tiene un proyecto listo para anunciarse en los próximos días? El interés mediático no parece apagarse. Cada hora surgen nuevos artículos, nuevas especulaciones y nuevas interpretaciones. Lo único claro es que esta publicación ha marcado un punto de inflexión en la historia reciente de la actriz. Lo que en apariencia fue solo una foto en blanco y negro con una frase, se ha convertido en un fenómeno cultural. Andersel ha transformado su primera publicación tras la ruptura en un grito que resonó en miles de corazones. Su mensaje, a la vez enigmático y poderoso, abrió debate sobre el amor, la independencia y el peso de la opinión pública en la vida de los famosos. Al final, la pregunta que todos se hacen es: ¿cerró definitivamente Hande un capítulo de su vida para abrir otro nuevo, o este mensaje es apenas el inicio de un enfrentamiento mediático más grande? Y ahora te toca a ti, ¿qué opinas de la actitud de Hande? ¿Te identificas con la fuerza de sus palabras? ¿Crees que Hakan debería hablar o es mejor que mantenga silencio? Queremos leerte en los comentarios. No olvides suscribirte a Newsaround, dejar tu me gusta y, si quieres apoyar nuestro trabajo con un gesto extra, haz clic en el botón unirse. Tu apoyo nos permite seguir trayendo las noticias más exclusivas del mundo de las celebridades turcas e internacionales. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.